calidad educativa y de excelencia. Queremos construir un mejor país. Que se relaciona con su comunidad. Humanidades se distingue. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación avanza. ¡Bienvenidos! Bicentenario, un espacio interdisciplinario de la UNSA para reflexionar sobre la historia de Bolivia, permitiendo a la comunidad académica conmemorar, analizar y entender temas históricos de la independencia de Bolivia en el marco del Bicentenario. Agradecemos la presencia de la directora de la carrera de Historia, doctora Esther Ayllón, de la historiadora Marti Rorosky, de los docentes y estudiantes de la carrera de Historia y público en general. Para hacer la presentación del reconocido historiador Víctor Peralta Ruiz, nuestra autoridad Esther Ayllón. Muchas gracias, Stephanie, docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, con quien se coordina la Cátedra del Bicentenario. Muy buenos días a todos los que están presentes, a los docentes, a los estudiantes, al director del Archivo La Paz, Ramiro Fernández, a todos los amigos que nos acompañan, tanto aquí en la sala como también en la transmisión por Facebook de la carrera de Historia y de la Facultad de Humanidades. Bien, ya no recuerdo cuál número, pero debe ser el número 10, algo así, de la Cátedra del Bicentenario, que, como bien presentaba Stephanie, es un espacio de diálogo, de reflexión en torno a la conmemoración del Bicentenario, pero es también un buen marco para hablar de muchos temas, no necesariamente o únicamente de la independencia, sino al menos de la construcción nacional de los 200 años. Y en este caso, y hoy día, me toca presentar a un colega, investigador, historiador peruano, quien nos trae un tema muy interesante, muy relevante para nosotros en esta reflexión, que es la participación de Bolivia en el centenario de la batalla de Ayacucho, celebrado en Lima en 1924. Quiero presentarles, para quienes no lo conocen personalmente, porque en la carrera, dentro de las lecturas de los docentes y de los colegas historiadores, tanto de la UNSA, bolivianos y también nuestros colegas de otras latitudes, están presentes los textos y lecturas de Víctor Peralta Ruiz. Él es historiador peruano, es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una maestría en Historia Andina de la Flaxo, Ecuador. En la actualidad se desempeña como científico titular en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en Madrid, y es además jefe del Departamento de Estudios Americanos del Instituto de Historia. Fue director de la revista de Indias entre 2019 y 2022. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Fue miembro del Comité Científico del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Entre sus publicaciones monográficas destacan En pos del tributo en el Cusco Rural, 1826-1854, publicado en Cusco, 1992, Sendero Luminoso y la Prensa, Lima, 2000, con Marti Rorosky por la concordia, la fusión y el unitarismo, Estado y caudillismo en Bolivia, 1825-1880, publicado en Madrid del 2000, En defensa de la autoridad, política y cultura bajo el gobierno del virrey Abascal, Madrid 2002, Patrones, clientes y amigos, el poder burocrático indiano en la España del siglo XVIII, Madrid 2006, La independencia y la cultura política peruana, 1808-1821, publicado en Lima el 2010, y La ilustración peruana en el Madrid borbónico, publicado en Madrid el 2023. En la actualidad investiga la historia de la cultura política durante la independencia y los inicios de la República en el Perú, y la evolución histórica del Congreso y de las municipalidades peruanas durante el siglo XIX. Una gran trayectoria académica, así que voy a dar la palabra al investigador, al profesor Víctor Peralta Ruiz, para que exponga su conferencia. Muchas gracias y bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Bueno.
escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Pues buenos días. Primero quería agradecer a la doctora Esther Ayllón, directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, por esta invitación. Y también quería agradecer a la asistencia de todos ustedes, tanto profesores como público en general, estudiantes, porque creo que, bueno, para mí es un placer estar sentado aquí en un importante auditorio como es el de Marcelo Quiroga, y sobre todo haber venido a La Paz después de 4 años. Sentirme pues como en mi casa, porque realmente para mí estar en La Paz es prácticamente como disfrutarla, ¿no? En todo momento, y me ha servido también este retorno para poder retomar otra vez estudios que en cierto sentido tocan el tema de Bolivia, que los había dejado un poco en el camino, y que pues creo que ahora están todavía mucho más fundamentados por el momento que se está viviendo actualmente en el Perú, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte declaró este año 2024 como año del bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho y de la consolidación de la independencia peruana. Entonces es un año oficialmente reconocido en Perú y que también va a estar cargado de actos académicos por parte de colegas, tanto en Huamanga como en Lima. Y creo que entonces en ese marco, tanto oficial como académico, pues un trabajo que voy a presentar acá tiene mucho que ver estrictamente con la historia y con la política. Lo que voy a hacer entonces es darles un pequeño perfil o panorama de cómo es que Bolivia participó en estas ceremonias oficiales de la celebración de la Batalla de Ayacucho en Lima en diciembre de 1924. Para comenzar, quería señalar pues, que la participación boliviana se concentra fundamentalmente en la presencia de una nutrida delegación, pero que para mi caso voy a destacar a 2 personajes, el presidente Bautista Saavedra, Maella, y el diplomático y poeta Ricardo Jaimes Freire. Entonces, yo quería en un principio mencionaros muy brevemente cuál es la relación que tanto Saavedra como Jaimes Freire tienen con Perú antes de la llegada a Lima en diciembre de 1924. Es muy sencilla. Bautista Saavedra, en el principio del siglo XX, se interesó y participó oficialmente en el tema del litigio peruano-boliviano por la zona del Pilcomayo y de toda la región amazónica, que se puso en consideración como un laudo por parte del gobierno argentino, ¿no? Entonces Bautista Saavedra viajó a España, se documentó mucho sobre la historia de los límites entre Perú y Bolivia, justo en el momento en que se y escribió un libro que se llama El litigio Perú-Boliviano, ¿no? en 1906. Sin embargo, cuando pues, se produce el laudo de 1909 por parte del gobierno argentino, el gobierno argentino falló a favor de la causa peruana. Y entonces el problema estuvo en que esto provocó una ruptura de relaciones entre Argentina y Bolivia e incluso una movilización del ejército boliviano en la frontera con Perú. En ese año, 1909, gobernaba en Perú por primera vez Augusto B. Leguía, ya como como miembro del Partido Civilista, en plena República Aristocrática. Y entonces Leguía supo maniobrar bien para que este conflicto
peruano-boliviano se apaciguase, no llegase a mayores, y finalmente con el presidente Eliodoro Camacho se firmase un acuerdo ya de límites que compensaba las demandas tanto peruanas como bolivianas. Entonces Bautista Saavedra pues ya forma parte de una comitiva diplomática hacia 1912-13, o sea, reside en Lima temporalmente hasta que retorna a Bolivia, y pues en el año 20 participa en ese golpe contra los liberales, el golpe de Estado contra los liberales, que le permite formar una junta de gobierno, y después en el 21 se asienta ya a través del nombramiento de la Convención Nacional como presidente constitucional del país, ¿no? Bien, entonces este es un poco los antecedentes del vínculo de Saavedra con Perú antes del 24. En el caso de Ricardo Jaimes Freire, él nació en Tacna, en el consulado de Bolivia en Tacna, en 1866. Y él vivió los momentos más álgidos de la ocupación de Tacna por parte de las tropas chilenas cuando se estalla la Guerra del Pacífico. Entonces Jaimes Freire y sus padres tuvieron que emigrar hacia Bolivia cuando en el año 83, prácticamente ya en el año 82, pues se recrudece mucho la situación de los peruanos y bolivianos en Tacna por el proceso mismo de la ocupación definitiva que va a ocurrir a partir del año del Tratado de 1883, ¿no? Bueno, entonces Jaimes Freire en un principio pues vivió en territorio peruano, se vinculó mucho con la bohemia literaria tacneña y finalmente pues, estuvo muy bien relacionado con el mundo literario, como vuelvo a repetir, peruano en el sur. Él entonces no va a regresar a Perú hasta el año 1924, ya vinculado con Bautista Saavedra. Y finalmente, antes ya de entrar en el tema concreto de esta exposición, quería mencionaros quién es Augusto B. Leguía, el presidente del Perú, que va a invitar a Bautista Saavedra a asistir a Lima. Augusto B. Leguía, como mencioné, tuvo un primer gobierno entre 1908 y 1912 como miembro del Partido Civilista. Pero en 1919, cuando gana nuevamente una elección presidencial, aduciendo que se va a producir un fraude, se apoya en la gendarmería y da un golpe de Estado en 1919. Y entonces él acaba en ese momento con ese golpe, con lo que se llama la República en el Perú, el gobierno del Partido Civilista. Y entonces inaugura un periodo que se va a conocer en la historiografía peruana como el oncenio, o sea, un gobierno que se va a prolongar desde el 1919 hasta 1930. Es un gobierno fundamentalmente que tiene mucho de autoritario y tiene también toda una serie de características muy importantes en relación con la conmemoración de las fiestas patrias peruanas, o sea, la de 1921 1924. En 1921, cuando está recién en el gobierno, los principales invitados del gobierno peruano, de la diplomacia peruana, que es la que ejerce fundamentalmente el proceso de invitaciones, son España y Argentina. Argentina porque a quien se estaba homenajeando en el año 21 era al general José de San Martín. De hecho, se inaugura ese año el monumento actual que todos conocemos en la Plaza San Martín de Lima. Y entonces este es uno de los primeros festejos, digamos, como un realizado del centenario, ¿no?, de la independencia peruana. Se trae España y se trae Argentina fundamentalmente como dos formas de evidenciar que hay una unidad en relación con todo el proceso de conflictos que ha vivido Perú en esos años, fundamentalmente con Chile, que es el único país al que no se invita. En el año 24,
También le guía con mucha más fortaleza, porque ese año se produce su primera reelección. Él va a ser reelegido en 2 ocasiones, cuando se produce su primera reelección en el julio de 1924, él también ha organizado con más, fortaleza, con mucha más precisión los festejos del 24 en relación con lo que ocurrió en el año 21. Y voy a mencionar aquí unas expresiones de un historiador argentino que ha estudiado las conmemoraciones del 21 y del 24. El historiador argentino Pablo Ortenberg dice que la batalla de Ayacucho, pero la celebración del centenario de la batalla de Ayacucho tuvo 3 razones fundamentales, ¿no? La primera fue completar el proceso de monumentalidad histórica concentrada en Lima. La segunda fue el éxito alcanzado por la diplomacia peruana para concentrar la mirada mundial en torno a esta celebración cívica. Y la tercera fue conmemorar su primera reelección presidencial en su afán de perpetuarse en el poder. Yo añado a esto que dice Pablo Ortenberg que Leguía también instrumentalizó esta fecha del 24 bajo 2 motivos distintos. El primero fue hacer de la efeméride ayacuchana una fiesta de confraternidad latinoamericana y mundial, con la exclusión de Chile, por el asunto del incumplimiento del Tratado de Ancón en relación con el destino de las provincias cautivas de Tacna y Arica. Y en segundo lugar, convertir a su gobierno de la Patria Nueva en un promotor de una unión panamericana que incluía como socio estratégico de Latinoamérica a Estados Unidos. Cuando el presidente del Perú hizo a principios de 1924 la invitación especial a los gobernantes de los países relacionados con la acción libertadora de Bolívar, el objetivo era que el centenario de la batalla de Ayacucho pudiese ser la ocasión para reafirmar la fraternidad de los 6 países bolivarianos. Por entonces, estos gobiernos eran el de Juan Vicente Gómez en Venezuela, Pedro Ospina Vázquez en Colombia, Gonzalo Córdoba en Ecuador, Rodolfo Chiari en Panamá y Bautista Saavedra en Bolivia. De todos ellos, solo Saavedra aceptó la invitación de asistir personalmente y lo manifestó con claridad en su discurso presidencial del 6 de agosto de 1924. El primer acto entonces que hizo el gobernante boliviano fue nombrar a Jaime Freire, su antiguo ministro de Relaciones Exteriores, ahora como ministro extraordinario de Bolivia en el Perú, para los festejos de diciembre. Lo que supuso que Jaime Freire dejara el cargo de ministro extraordinario que tenía en Washington y se trasladase a Lima. Y aquí comienzo entonces con cómo fue el itinerario de Bautista Saavedra hacia Perú. Según Max Bustillos, que es el biógrafo de esta comitiva que se hizo hacia Perú, la comitiva partió el jueves 4 de diciembre del 24 desde la estación central de ferrocarriles en La Paz. Y el coche presidencial fue ocupado por el presidente, por su secretario Max Bustillos y el cuerpo de decanes, acompañados también por el ministro del Perú en Bolivia, Manuel Elías Bonemaison. El secretario privado del presidente, y ya mencioné pues, al secretario Max Bustillos. En el iba la delegación, la comitiva legislativa, compuesta por el senador Felipe Guzmán, y en el tercer carro estaba ocupado por la delegación boliviana al Congreso Científico Panamericano, así como también los miembros del colegio militar, sobre todo cadetes. Entre estos cadetes va a estar un personaje que en el futuro va a ser también muy importante dentro de la historiografía boliviana, perdón, de la historia política boliviana, que es Germán Busch, en ese momento un cadete. Entonces la comitiva se dirigió, tomó el tren hasta que iba de La Paz a Arica, pero se bajó en la estación de Viacha, y ahí en la estación de Viacha se trasladó ya por carros hasta el puerto de Huaki y cruzaron el desaguadero y se internaron en el Perú y llegaron hasta Puno, la ciudad de Puno, donde el prefecto les recibió con, parece que mucho entusiasmo por parte de la población, que nunca había visto a un presidente fuera de
de los peruanos, ¿no? Y al día siguiente, el 5 de diciembre, partió Saavedra y su comitiva hacia el puerto de Mollendo, en Arequipa. En la estación de Tingo, que está como a 2 kilómetros de Arequipa, fue recibido por el prefecto y el alcalde de Arequipa y homenajeado por todo el cuerpo de autoridades, ¿no? Entonces había un ambiente realmente festivo por parte de las regiones del sur del Perú de ver a un presidente de Bolivia por primera vez en sus espacios, ¿no? Territoriales. Finalmente la comitiva se dirigió hacia Mollendo y en este puerto, el 6 de diciembre, se embarcó en el vapor Ucayali con dirección al puerto del Callao. El 7 de diciembre llega entonces la delegación boliviana a la capital peruana, y que es el vapor Ucayali es recibido por el embajador del Perú, es abordado por el embajador del Perú, por el ministro de Relaciones peruano, Alberto Salomón, y finalmente, pues en una pequeña lanchita, Jaime Freire recibe también a Bautista Saavedra y le traslada al puerto del Callao. Y aquí tienen la primera imagen, que es cuando Bautista Saavedra está descendiendo en el puerto de la lancha que le ha trasladado. No se nota en esta foto a Jaime Freire, pero él está por allí también presente. Entonces, este es como el inicio ya oficial de la presencia de un presidente boliviano en Perú. No había ocurrido ya esto desde 1839 con el general Andrés de Santa Cruz, así que pues era todo un acontecimiento. Además, dentro de la etiqueta y todo el escenario que se había montado por parte de la diplomacia peruana, la presencia de Bautista Saavedra fue como relevada, ¿no? O sea que tuvo una especie de cambio en toda la etiqueta que se había montado, porque no se esperaba que viniese y que tuviese también una especie de equilibrio en el tipo de protocolo con el presidente Leguía. Era el único presidente extranjero que había llegado y había que tratarle como tal, ¿no? Como un mandatario. Entonces, es este el momento fundamental en el que pues tenemos al presidente boliviano en Lima. Leguía le recibe primero en la estación de Desamparados, que es donde se le trasladaron desde el Callao a Lima. La estación de Desamparados está al costado del Palacio de Gobierno, y es allí donde Leguía recibe al presidente de Bolivia. Y comienza pues la trayectoria, ¿no? Muy importante de un presidente boliviano en estos festejos patrios. Tienen aquí un recorte de la revista Mundial, una revista más importante de la época, en el que se señala que es muy cariñosa la recepción que le está brindando Leguía a Bautista Saavedra en la estación del tren de Desamparados. Y bueno, pues y esta es quizás la foto más significativa, ¿no? del encuentro de ambos presidentes. Una vez que es trasladado a su ¿no se puede ver? ¿Se ve? ¿No? Sí. Pues una vez que es trasladado a su lugar de residencia, que es el Velarde, muy cerca de la Plaza San Martín, todo esto en medio de un gran cortejo oficial, pero también con multitudes pues curiosas por ver un encuentro de dos presidentes por primera vez en Lima. Pues todo esto el mismo día que llegó, pues es también recibido por Leguía en el Palacio de Gobierno. Ahí ven a Jaime Freire en un costado, casi sonriendo, bueno, en una pose muy carismática, a Leguía, a Bautista Saavedra y al ministro de Exteriores peruano, Alberto Salomón. Todo esto ocurre en medio de un conocimiento por parte de las autoridades peruanas
de lo que está pasando en Bolivia, pero de una manera muy, digamos, secreta, ¿no? Digamos así. No obstante, el trato que se da a Saavedra por parte de este periodo, de esta revista mundial, es muy significativa, porque caricaturiza el encuentro. Ahí viene otra vez a Jaime Freire, Saavedra, Leguía y el ministro Salomón, que es prácticamente la reproducción del retrato de la fotografía anterior, pero Mundial va a ser una especie de broma política que va a darles una idea de qué es lo que realmente puede estar pensando la población, sobre todo la opinión pública peruana relacionada con los temas peruanos y bolivianos, ¿no?, de esa época. Les voy a leer, porque no se puede leer aquí la cartela que acompaña el dibujo de un pintor peruano, Vinatea Reynoso, que es muy cotizado en ese momento, que es dibujante y por eso participaba en esta revista. Vinatea Reynoso le pone diálogo presidencial de título y dice: Augusto acaba de entrar y Bautista va a salir. Es fácil pues colegir que entre tanto conversar se hayan querido contar lo grato que es repetir. Es decir, Leguía aparentemente pues está en una de sus conversaciones le está dando consejos de cómo reelegirse a Bautista Saavedra, ¿no?, en la elección que va a ocurrir en 1925, lo cual es prácticamente una cosa imaginaria que seguramente no ocurrió, ¿no? Lo que sí va a pasar es que el gobierno peruano de Augusto B. Leguía sabe concretamente y conoce un poco lo que está ocurriendo en Bolivia en esos momentos, ¿no?, los graves conflictos políticos que están ocurriendo entre los saavedristas y los antisaavedristas, o sea, la división del Partido Republicano. Sabe también que en la prensa antisaavedrista se está publicando el gobierno de Leguía, sobre todo no solo por la reelección, y que puede ser un mal ejemplo para Bolivia, sino también por considerar al gobierno de la Patria Nueva peruana como un gobierno dictatorial, ¿no? Hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú un archivo, Leguía, que en el interior se ha rescatado, por ejemplo, una carta, un telegrama que llega en julio de 1924 y que dice: el periódico La Razón de Bolivia publica hoy un pacto revolucionario con trabajadores manuales e intelectuales del Perú que han firmado los estudiantes y maestros de Bolivia contra el gobierno peruano. Con este motivo he reiterado a Cancillería boliviana inconveniencia de estas actividades y se me ha prometido que se hablará con los jefes de los estudiantes. La situación de la Junta no permite desgraciadamente ejercer medidas enérgicas por temer a los estudiantes que provoquen un conflicto. Así que todos estos telegramas, informes que llegaban desde el Perú, desde La Paz a Lima, daban cuenta de que Leguía se había documentado para poder recibir a Bautista Saavedra sobre la situación interna boliviana. Pero parece que no hubo necesidad de llevar este tema a una conversación entre ambos presidentes, todo lo contrario. El encuentro fue, como digo, muy cordial, casi una confraternidad de mandatarios que se entendían muy bien en términos de la forma protocolaria de tratar el asunto peruano-boliviano en términos no conflictivos, ¿no? Y Leguía entonces va a ser una cosa que realmente va a ser inusitada, porque no estaba dentro del programa oficial, que es que Bautista Saavedra le acompañe a prácticamente todos los eventos oficiales que se han programado para celebrar la conmemoración de la batalla de Ayacucho. La programación oficial de la conmemoración centenaria entonces incluyó al presidente Saavedra como acompañante del presidente Leguía en actos como por ejemplo la inauguración del Hospital Arzobispo Loaiza en la avenida Alfonso Ugarte, la inauguración del Palacio Arzobispal ubicado al costado del Palacio de Gobierno,
del Panteón, la inauguración del Panteón de los Próceres, también la inauguración de la Avenida del Progreso, hoy llamada Avenida Colonial, la inauguración del Museo Arqueológico Nacional en la Avenida Alfonso Ugarte, la inauguración de la Exposición Nacional de Industrias, celebrada en los jardines del Parque Zoológico, y también también participó Bautista Saavedra en la inauguración de las nuevas salas Bolívar y San Martín del Museo Bolivariano en Pueblo Libre, y también rindió Saavedra homenaje conjuntamente con Leguía a las figuras de José de San Martín y a George Washington en las plazas que respectivamente llevan su nombre. Finalmente, el acto más importante que era el que motivaba la celebración en Lima de este centenario de la batalla de Ayacucho fue la inauguración de la estatua del mariscal Antonio José de Sucre, que está actualmente en el Parque de la Reserva, en el centro de Lima. Bueno, pues esta estatua se hacía como una especie de reivindicación, acto de reivindicación por parte de un gobernante peruano a la figura de este militar venezolano que en todo momento había sido ignorado por la historiografía. La estatua de Bolívar, por ejemplo, se había inaugurado en 1859 y Sucre había pasado como en una especie de silencio, a pesar de reconocerse que realmente él fue el que dirigió la batalla, la estrategia de la batalla de Ayacucho. Bolívar estaba en ese momento en Lima, entonces era inconcebible que hubiese un monumento dedicado a este general venezolano. Entonces, por eso mismo fue el acto más importante que se hizo en la inauguración, y ahí estuvo presente Leguía acompañado de Bautista Saavedra. La estatua de Sucre estaba ubicada, como digo, entonces en el antiguo bosque limeño de Santa Beatriz, y fue esculpida por el artista David Lozano. Y el día de la inauguración, Leguía y Saavedra ocuparon el estrado principal. Y entonces Leguía invitó a Saavedra a que develara la lona que cubría el monumento y entonces ya quedara expuesto este monumento histórico, y se cantaron los himnos de Perú y de Bolivia por parte de y también la participación de las tropas, de los cadetes militares bolivianos en ese día fue también muy importante. Quien pronunció el discurso por parte de Bolivia en homenaje a Sucre ese día no fue Bautista Saavedra, sino Ricardo Jaimes Freire. Lamentablemente, yo no he podido encontrar el discurso que él pronunció, ¿no? Se dice simplemente dentro que Jaimes Freire rindió un homenaje del pueblo boliviano al gran mariscal Antonio José de Sucre, vencedor de Ayacucho y fundador de Bolivia, y recibió una fuerte felicitación por parte del presidente Leguía y del presidente Saavedra. Entonces, este fue, digamos, el momento más cumbre, el momento más importante de la actuación conjunta de Leguía y Saavedra en los fastos de la conmemoración de la batalla de Ayacucho. Pero no fue la única. El entendimiento entre ambos gobernantes va también a continuar en otros tipos de actos. Por ejemplo, bueno, acá tienen la inauguración de cómo informó la prensa, la inauguración del monumento a Sucre en la revista Mundial. Es muy pequeñita la imagen, pero en la parte izquierda van a ver a Leguía y Saavedra caminando hacia el monumento. Y también hay, en la siguiente, también hay una inauguración del monumento a Sucre, y parece que por ahí aparece también Jaimes Freire dando el discurso, ¿no?, de agradecimiento por la invitación, también por haberse recordado la figura de Sucre, que también es muy significativa para Bolivia en esa coyuntura. Otra actividad en la cual Saavedra participó y acompañó a Leguía fue en el famoso Te Deum y posterior misa, concelebrada por el arzobispo Emilio Lizón en la Catedral de Lima el 9 de diciembre.
sea el mismo día de la batalla, que se celebraba la batalla. Y la pieza oratoria central fue pronunciada por el monseñor Pedro Pascual Farfán de los Godos, quien afirmó en una parte de su sermón, que estuvo dedicado prácticamente a reseñar el significado de la batalla de Ayacucho, y al referirse concretamente al invitado especial de ese momento, dijo: y si hay que añadir algo a esta fiesta, es la merecidamente aplaudida y cariñosa recepción del señor presidente de Bolivia, número de oro de nuestro programa, oro en que por el abrazo de los dos ilustres mandatarios se funden en uno solo los corazones del Perú y Bolivia en una sola bandera. Por último, cabe destacar otros actos protocolarios relacionados directamente con el agasajo del Perú a Bolivia, que se resumen en el banquete oficial ofrecido a Saavedra también el 9 de diciembre en el Salón Comedor de Cristales del Palacio de Gobierno. A esta asistieron todos los embajadores extraordinarios y ministros plenipotenciarios que fueron enviados por las delegaciones de América Latina, Europa y Asia, ¿no? a conmemorar esta fiesta patria. Y resulta importante reseñar del discurso que hizo Leguía esta frase que dedicó a Saavedra en ese banquete. Muy particularmente os agradezco a vos, excelentísimo señor presidente de Bolivia, el haber venido al Perú en estos días de gloria común que recuerdan nuestra libertad, como para significar con vuestra presencia que los destinos del Perú y Bolivia deben estar perpetuamente unidos, como lo estuvieron en sus orígenes y en sus luchas por la libertad. La respuesta de Saavedra en lo que fue su única locución oficial pronunciada durante su visita, hizo referencias históricas a la mancomunidad y fraternidad de ambas naciones desde el periodo prehispánico y concluyó en una frase muy significativa: Ayacucho es el símbolo de la liberación americana, porque allí concluyeron los inauditos esfuerzos que estos pueblos hicieron durante 15 años para alcanzar su emancipación. Más para Bolivia, mi patria, esa batalla significa la primera etapa de su soberanía, el primer eslabón de la cadena de sus destinos. Fue en esa parte de su relato cuando Saavedra valoró el papel protagónico del general Antonio José de Sucre en la creación de Bolivia, diciendo estas palabras: filósofo y soldado, Sucre juzgó que esas provincias altoperuanas eran dignas de constituirse en nación autónoma, porque encendida la hoguera emancipadora en el continente, persiguieron su propia independencia en porfiadas y tiránicas. El vencedor de Ayacucho, vencedor de los vencedores en 15 años, golpeando con el pomo de su espada el dorso de la cordillera andina, hizo surgir entre las breñas un pueblo libre y soberano. Excepcional privilegio es para mí ser fiel mensajero de la gratitud secular de la nación boliviana ante la sombra venerada del gran mariscal de Ayacucho. En esta parte quiero resaltar que el gobierno peruano tuvo mucho tino en ubicar el tema de la presencia de Bolivia en torno al homenaje al mariscal Sucre. No lo mismo con el caso de Simón Bolívar, a los cuales en todo el proceso de homenaje que se hizo en esos días en Lima, estuvo reservado a las delegaciones diplomáticas de Venezuela, Panamá, Ecuador y Colombia. Entonces, ahí, por ejemplo, es uno de los pocos actos en los cuales no asistió Bautista Saavedra, ¿no? Los homenajes dedicados a Bolívar. Esto pues es una forma de ir viendo cómo el gobierno peruano pues también tenía un manejo muy claro de la simbología de los patriotas venezolanos en relación con el acomodamiento de protagonismo de las delegaciones diplomáticas extranjeras. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso sobre todo de Ecuador y de Colombia, los mandatarios no creo que hubieran podido asistir debido a los conflictos de límites que existían muy fuertes entre Perú contra Ecuador y Perú contra Colombia. Entonces, era prácticamente una fórmula que se estaba da relieve a una confraternidad que en el fondo era muy débil o muy, debilitada por el tema de las relaciones internacionales peruanas bajo el gobierno de Leguía.
Por supuesto, Chile, como vuelvo a repetir, tampoco participó en estos eventos. Otra cosa que quiero resaltar antes de seguir es que en ese afán de Leguía de fortalecer digamos, el discurso, se había invitado, y debía haber sido el protagonista fundamental de la concelebración de la batalla de Ayacucho en Lima, se había invitado a el general John Joseph Pershing, que había sido el héroe estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Él había llegado a Lima, incluso la prensa le había preparado toda una serie de homenajes, pero realmente quien se robó toda la película, como se puede decir en términos coloquiales, del evento fue Bautista Saavedra, y Pershing pasó casi desapercibido dentro de esta fórmula que intentaba Leguía de vincular y panamericanismo. Bien, entonces siguiendo un poco con el tema de los últimos momentos ya de Bautista Saavedra en Lima, se celebró, bueno, después del banquete que el presidente Leguía le hizo al presidente Saavedra en el Palacio de Gobierno, hubo la retribución por parte de Bolivia a ese banquete, celebrando otro banquete en uno de los lugares más exclusivos de Lima, el Country Club o Lawn Tennis de la Exposición en San Isidro, donde la Embajada de Bolivia ofreció un banquete a los gobernantes peruano y boliviano y también a todas las delegaciones extranjeras, ¿no? Y ahí hizo otra vez de anfitrión muy importante el embajador Jaime Freire y pronunció discursos. En general, creo que el papel de Jaime Freire fue reforzar esa confraternidad que se había gestado entre y Bautista Saavedra, y fue prácticamente operador diplomático detrás de todo el éxito que significó este encuentro de los dos presidentes. Bautista Saavedra finalmente va a ser agasajado por el Consejo Provincial de Lima a través del alcalde Pedro José Herrada y Gamio, que le concede el título de huésped de honor en la capital peruana. También asistió junto a Leguía a la recepción ofrecida por el embajador general argentino Justo a bordo del buque de guerra argentino Moreno. Y ambos gobernantes se coincidieron en las carreras de caballos Gran Clásico Centenario de Ayacucho, celebrada en el hipódromo de Santa Beatriz. Y finalmente también hubo una cena de gala en el elitista Club Nacional, ¿no?, donde asistieron también los dos gobernantes. Es decir, prácticamente, como vuelvo a repetir, están siempre coincidiendo en que los dos mandatarios tienen que estar presentes en todos los actos que se celebran en torno a este efeméride. Bueno, el 11 de diciembre ya Bautista Saavedra regresa a su país, en medio también de una despedida que se le brinda multitudinaria. Este es el gran banquete, perdón, que se me ha olvidado, como estaba hablando, se me ha olvidado. Bueno, estas son imágenes del gran banquete que se celebró en Palacio de Gobierno en honor al presidente de Bolivia. Y también está la imagen publicada en Mundial entre Leguía y Saavedra en el Teatro Municipal de Lima, asistiendo a una representación de una ópera. Y finalmente, pues, ya como despedida de este gobernante, tenemos una caricatura nuevamente de Binatea Reynoso en Mundial, donde la figura, Leguía y Bautista Saavedra en la parte superior pues aparecen junto con sus representantes diplomáticos, o sea, está Jaime Freire también, y se hace todo un montaje en relación con cómo ellos están por encima de otras personalidades que, como digo, pues seguramente está por ahí Pershing, que aparecen como secundarias, ¿no?, en este tipo de celebración. Y quería terminar con cuando ya Bautista Saavedra ha regresado a La Paz, aparece todavía la figura de Jaime Freire ya en los estertores, en los finales de esta concelebración peruana de la batalla de Ayacucho, presente en el último quizás homenaje que se hace con relación a esta batalla en el Ateneo de Lima.
Y es que Jaime Freire se le reconoce como un literato y poeta de los más renombrados de América Latina. Se sabe realmente que es el creador del modernismo literario junto con Rubén Darío. Tiene una amistad muy fuerte con Leopoldo Lugones, que lamentablemente no pudo ir a Lima cuando había anunciado su presencia, pero conoce, por ejemplo, a otro poeta peruano, que en ese momento es como el poeta oficial del leguismo, que es José Santos Chocano. Es autor de varias obras, Oro de Indias, Fiat Luz, en fin, toda una serie de poemas muy cargados de una retórica modernista también, pero al mismo tiempo muy politizada. De hecho, José Santos Chocano va a ser un personaje que es de los que, conjunto con Lugones, defienden una especie de nacionalismo autoritario en América. Son de los desencantados de las democracias y dicen que solamente el nacionalismo, fomentado sobre todo por una mano autoritaria, ya sea militar, en el caso del elogio que hace de los militares Lugones o Santos Chocano de las dictaduras tropicales, ellos consideran pues que este tipo de la democracia es una especie de farsa, ¿no? De hecho, el título de uno de los libros de Santos Chocano se llama precisamente Idearium Tropical, apuntes sobre las dictaduras organizadoras contra la farsa democrática. Sin embargo, este tipo de posturas políticas de algunos de los renombrados esos momentos de representantes del modernismo no van a afectar a Jaime Freire. O sea, Jaime Freire siempre se mantiene dentro de una postura política ecuánime. O sea, él es republicano, o sea, apoya a Saavedra, pero antes había sido más liberal, más cercano al Partido Liberal, con Batista, y también hasta incluso con aires de un pensamiento socialista. Y eso no lo va a perder, ¿no? O sea, no va a haber un contagio político entre Santos Chocano y Jaime Freire. Y sin embargo, ambos van a coincidir y van a concelebrar en este momento en el Ateneo de Lima, pues uno de los momentos más importantes de significado literario político, ¿no? Y ahí ven la imagen de Jaime Freire al lado izquierdo, dando sus poemas, ¿no? Tampoco he podido conseguirlos, qué poemas leyó. Bueno, esta es una tarea que voy a hacer en Lima cuando vaya este año y revisaré los periódicos y bueno, pues en fin. Y quería concluir entonces con que ya en los últimos momentos del gobierno de Bautista Saavedra, el 26 de agosto de 1925, en reconocimiento a este trato fraterno que había recibido por parte del presidente Leguía, Bautista Saavedra le concede a Leguía la orden del Cóndor de los Andes, ¿no? Y poco después va a dejar el gobierno. En Perú no se le dio a Saavedra ese tipo de título honorífico, o sea, la máxima condecoración peruana, porque ya se le había dado. En junio de 1924, el embajador peruano en Bolivia le da en La Paz la Orden del Sol, ¿no? O sea que ya Bautista Saavedra había también recibido la máxima condecoración peruana. Así que pues esto es un poco lo que puedo comentarles de los avances que he tenido en relación con este festejo patrio. Vuelvo a recalcar, mi hipótesis fundamental es que esta confraternidad que tienen Saavedra con Leguía va a ser como una especie de antesala de lo que va a ocurrir después en el centenario de la independencia de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1925, porque se va a destacar figuras muy importantes que hasta ese momento habían sido omitidas, por ejemplo el papel del mariscal Sucre. Se va un poco como a diluir el trato hacia Bolívar, tanto en Perú como en Bolivia, y entonces todo este tipo digamos, representaciones simbólicas, patrióticas
que se hicieron desde el año 24 hasta el año 25 tienen un vínculo. O sea, creo que quien estudie el centenario en Bolivia el próximo año, perdón, el bicentenario de Bolivia el próximo año, tiene que considerar que es muy importante esta presencia de Bautista Saavedra en Perú, porque es como la antesala. Directamente está vinculada el 24 con el 25 en el caso de lo que va a ocurrir aquí dentro de en el bicentenario. Así que pues yo con esto concluyo mi exposición. Quería agradecerlos otra vez haber escuchado, haber aguantado, y nada, que muchas gracias, y si hay alguna pregunta, por supuesto, aquí para absorberla. Gracias. ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias a Víctor Peralta por esa tan interesante, brillante exposición. Y bueno, vamos a pasar a la fase de las preguntas y comentarios que ustedes quisieran hacer. Yo simplemente, bueno, para retomar algunas cosas que él había mencionado y que ustedes las han escuchado. Bueno, efectivamente, cuando revisamos el libro del Centenario de Bolivia, el que todos conocemos, el grande, que fue publicado por la administración de Saavedra, pues ahí vemos, yo realmente ahora con la conferencia de Víctor esperaba ver en el libro una más abultada relación sobre la parte diplomática o las relaciones internacionales de Bolivia en el periodo, pero realmente no la tiene, ¿no? Y llama la atención que son solamente 2 páginas, pero en esas 2 páginas se incorpora bajo un subtítulo Relaciones Exteriores un panorama muy sucinto, porque son 2 páginas, de lo que en ese momento estaba viviendo Bolivia, ¿no? Sobre todo, como había dicho al principio Víctor, con las varias todavía litigios internacionales que tenía Bolivia, ¿verdad?, antes de la guerra del Chaco, y refiere a que entre todas las relaciones internacionales que está desarrollando Bolivia con países de Europa, Estados Unidos y con América Latina, refiere, ¿no?, como esta visita en el Perú, dice, ¿no?, al mayor conocimiento de Bolivia en el exterior ha contribuido también y en grado superlativo la concurrencia del jefe del Estado, doctor Bautista Saavedra, a los festejos del centenario de la batalla de Ayacucho realizados en Lima, donde se constituyeron representaciones diplomáticas y extraoficiales de todos los países del mundo civilizado. Así, con un parrafito da cuenta, digamos, de toda esta labor de investigación que nos ha traído Víctor. Hay varios temas que se han desarrollado sobre el contexto, ¿no?, sobre las relaciones de Perú-Chile, Perú-Bolivia, la ausencia de Chile, el panamericanismo, el hispanoamericanismo, la figura de Bautista Saavedra, la de Ricardo Jaimes Freire. En fin, dejo a ustedes las preguntas o comentarios que quieran hacer a la exposición de Víctor Peralta. Tienen la palabra. Adelante, por favor. Que he hecho sobre este tema tan importante. Quisiera saber el criterio que tiene usted, y tal vez puede ser un eco también de los historiadores peruanos, respecto de la Confederación Perú-Boliviana, porque sabe bien la historia de que cuando el tiempo aquel que estaba como dictador Simón Bolívar, él mismo, en su visión geopolítica del futuro, pensaba de que el Perú y Bolivia no debían dividirse nunca en 2 países, y eso es una cosa absolutamente lógica. Tenemos la misma raza, la misma historia, las mismas tradiciones, y por lo tanto es verdaderamente un absurdo histórico que estemos divididos. Y Bolívar, con aciertos realmente de gran visionario político, no estaba de acuerdo con que Bolivia se independice, ¿no? Sin embargo, cuando triunfó el mariscal Sucre en la batalla de Ayacucho, obligado por las circunstancias, el mismo mariscal, de nacionalistas altoperuanos, Serrano y Olañeta, tuvo que aceptar con dificultad de que Bolivia se independice. Entonces,
Mi observación es esta: ¿estaba realmente Bolívar de acuerdo con que mediante o posteriormente al triunfo de Ayacucho, se independice Bolivia, como usted dijo? ¿O realmente es simplemente un detalle que habría que comparar con la estrategia de la unión geopolítica de nuestros dos pueblos? Gracias. Gracias. Buenos días, Víctor, muchas felicidades. Muchas gracias por tu conferencia, por esta mirada de adentro y de afuera al mismo tiempo. Mi pregunta un poco tiene relación con la anterior y tiene que ver con las relaciones Bolivia-Perú, que como tú has dicho han tenido momentos conflictivos y momentos más cercanos, pero un momento muy complicado desde mi punto de vista fue la Guerra del Pacífico. Cuando has dicho no lo he invitado a Chile, yo aquí calladito he dicho qué bien. Entonces, hay cosas que nos unen, pero la misma Guerra del Pacífico fue complicada y eso había ocurrido para la relación Perú-Boliviana poco tiempo antes. Entonces, ¿cómo entiendes en este trayecto esta presencia, esta confraternidad, esta puesta en alto de la relación Perú-Boliviana? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta, las dos preguntas son muy interesantes, difíciles de contestar porque es un tema que todavía creo que está en la parte de las polémicas, ¿no? Es cierto, yo también conozco que cuando Sucre se dirige hacia Charcas, después de del triunfo de la batalla de Ayacucho, Bolívar permanece en Lima. Y en todo momento está haciendo como, está monitoreando, está siguiendo a través de las cartas que le envía Sucre, pues qué va a ocurrir en el Alto Perú, ¿no? En ese tema pues está el tema de Pedro Antonio Olañeta, que está en ese momento es el máximo mando supremo, incluso hasta político en Charcas. Sucre intenta por todos los medios ganárselo porque Bolívar en cierto sentido le agradece a Olañeta el no haber enviado sus tropas a la batalla de Ayacucho, que eso fue fundamental para que los realistas fuesen derrotados, ¿no? Entonces Bolívar considera un amigo a Pedro Antonio Olañeta y creo que tiene Sucre en la instrucción de simplemente pues, llevar a Olañeta hacia un terreno en el que él pueda también como darle una especie de salida política a este personaje, pues finalmente pues no ocurre así, se produce un conflicto bélico, todo esto lo va a tratar Marta Jurowski en una introducción que va a salir próximamente sobre la conmemoración de la batalla de Ayacucho en Revista de Indias, ¿no? Ella pues, entonces todo esto tiene que ver con que Bolívar simplemente pensaba en cómo Charcas se podía mantener integrado entre Perú, deshaciéndose a la larga de Olañeta. Pero el problema está allí cuando ya aparece Sucre en una especie de contacto, no solamente con las máximas autoridades de la audiencia de Charcas, sino también con los propios personajes que van a estar vinculados a Pedro Antonio Olañeta, incluso su sobrino, ¿no? Casimiro Olañeta. Y entonces ahí es cuando pues, ya todo se desbarajusta, no ocurre el plan que pensaba Bolívar, sino que Sucre lleva adelante la gesta, ¿no? De la independencia de Bolivia a través de los llamados doctores de Chuquisaca. Y finalmente, pues entonces, en este caso, sí se sabe que Bolívar pues, no estaba de acuerdo con ese tipo de resolución del conflicto alto peruano, pero Sucre lo llevó adelante y por eso es que creo que Saavedra, que conoce todo este tema, porque Saavedra no es solamente un político muy hábil, es también una persona que ha leído mucho de cuestiones de límites, es prácticamente un historiador, o sea, tiene un conocimiento que, bueno, los peruanos, un personaje peruano, un diplomático peruano, cuando estaba Saavedra en Lima, le decía, usted es la ciencia en el gobierno,
¿no? Usted, bueno, entonces, todo este tipo de digamos, de conocimiento que tenía Saavedra le lleva a aceptar digamos, el protocolo que le ciñe el gobierno peruano en la conmemoración de Ayacucho, es decir, limitarse a Sucre. Sucre es el verdadero, digamos, artífice de la creación de la República de Bolivia, ¿no? Entonces, ese es un momento, por eso, importante, ¿no? Y la Confederación Perú-Boliviana, que me preguntó usted, pues sí, puede ser el momento en el que otra vez se restablece ese ideario de Bolívar, de que se unan Bolivia y Perú a través de 3 estados, ¿no?, que diseñó el mariscal Santa Cruz. Pero, por ejemplo, a mí me sorprendió que en ningún momento ese tipo de proyecto aparezca dentro de los discursos, dentro de lo que ocurrió en el año 24. O sea, Santa Cruz ha desaparecido completamente del discurso oficial, tanto del mandatario peruano como del mandatario boliviano, ¿no? Eso es un síntoma realmente de que en estos momentos pues se consideraba que cada nación llevaba su propio destino, tenía sus propios conflictos y que pues tenían que resolver, ¿no?, un grave problema que era Chile. Bien, yendo así a la pregunta de Jimena Medinaceli, ciertamente Chile en todo momento estuvo como neutralizado por parte de Leguía, tanto en el año 21 como en el año 24. Neutralizado porque fundamentalmente Chile había incumplido con para el caso peruano, con el Tratado de Ancón de 1883, que consideraba que las provincias que Chile se había como apropiado, que eran, aparte de Perú, Tarapacá, Chile decía el tratado del 83 que Tacna y Arica pasaban por 10 años a administración chilena, y en esos 10 años se tenía que hacer un referéndum para ver cómo esas provincias, cuál era el destino de esas provincias, ¿no? Es el momento en cuando se denuncia la chilenización de Tacna y Arica, es decir, Chile, para ganar el plebiscito, pues comienza a llenar de chilenos a estas provincias y exilia a muchos peruanos, ¿no? Entonces, esto lo sabía claramente Leguía y consideraba que, pues, de todas maneras, se tenía que celebrar el referéndum que se había incumplido y que tenía décadas, ¿no?, de no resolverse. Ahora bien, ahí entraba también el problema de la mediterraneidad de Bolivia, ¿no? Es decir, Tacna y Arica eran como una especie de tema que los chilenos, en la diplomacia chilena, en su afán de cortocircuitear el entendimiento peruano-boliviano, decía que Bolivia trataba, la diplomacia chilena decía que Bolivia trataba de tener réditos en la resolución del conflicto de Tacna y Arica. De hecho, entonces, pero la diplomacia peruana sabía que todo esto era una manipulación por parte de la diplomacia chilena para hacer fracasar, ¿no?, sobre todo en el año 24, esta reunión que hubo entre Saavedra y Leguía. Y por tanto, también hay telegramas, hay cosas, informes que están en el archivo Leguía del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en el cual se ve claramente cómo se trata por todos los medios de desacreditar también esta ofensiva diplomática chilena, ¿no? Entonces, por ese lado, pues queda mucho por investigar, pero creo que se cumplió por parte de Perú el cometido de que de esa fraternidad había una especie de un Caín, que era Chile, ¿no? O sea, lo dicen claramente los editoriales de la prensa peruana, ¿no? No se le invita porque realmente es como el país que evita fundamentalmente el éxito de la fraternidad hispanoamericana, ¿no? Y en eso, pues, creo que actuaron muy bien Leguía y Saavedra para darle este tipo, no explícitamente, pero sí implícitamente, con el éxito de esa reunión, darle, digamos, amortiguar completamente la ofensiva chilena. Bueno, es un poco la respuesta que sí. Buenos días. Quería consultarle, esta buena relación que hay ya entre los presidentes Leguía y Bautista Saavedra, ¿logra establecer la base para un buen relacionamiento entre estados en ese tiempo?
y para el futuro es el principio de un mejoramiento de la relación entre los dos países, o ya cambia esto con los cambios de gobierno, ¿no? Valga la redundancia. Sí, gracias. Sí, sí, otra pregunta. Sí, Una pregunta más. ¿Quién más levanta la mano? Sí. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Juan Angola Manconde. Quizá mi pregunta no se enmarque en el contexto de su disertación, pero quisiera hacer una consulta retrocediendo hasta 1824, cuando, bueno, la batalla de Ayacucho. Seguramente usted en su trajinar de investigador ha debido encontrar que los criollos para la época acudían mucho a los afrodescendientes, entre comillas, llamados hoy pero negros para la época, si han participado activamente en 1824 en esa batalla de Ayacucho, porque acá la historia cuenta, la historia oficial, que habían batallones de pardos y mulatos y también la participación de los negros en diferentes años o batallas que se ha presentado durante la independencia. Y seguramente usted también allí en el Perú ha debido encontrar mucha participación de los negros en la época. Muchas gracias. ¿Una más, tal vez? ¿O solo dos? Y tenemos a Facundo. Sí. Sí. ¿Una más? Bueno, dos, sí, de dos en dos, ¿no? La profesora Ana María Lema y... Tenemos Facundo. Sí, y el fondo también. Sí. Gracias. Gané, listo. Gracias, gracias, Víctor. Yo no estudio mucho la historia del siglo XX, entonces en 1924 solo recuerdo que mis padres tenían 3 años nada más. Pero te agradezco por acercarnos cada vez más a Bautista Saavedra. La ciencia en la política, decían en Perú, y aquí el Cholo Saavedra, ¿no? Entonces, pues sí da ganas de escudriñar más esa gestión, lo que hubo antes de esa gestión. Yo el único texto de Saavedra que tengo en casa es el documento que elaboró a favor de Bolivia en esa polémica en ese conflicto de límites con Perú, y que claro se ve flaquito al lado de los tomos de Víctor Maurtua, ¿verdad? Y además, bueno, tenemos en mi familia una mirada medio extraña sobre Saavedra que probablemente te comenté en privado. Mi pregunta se va a otra cosa, volvemos al 24. Si bien el centenario de la batalla fue muy celebrado en Perú, como nos cuentas, yo quisiera saber si has visto un poquito cómo se celebró acá. Si hubo celebración, si hubo conmemoración de la batalla de Ayacucho en Bolivia, porque indudablemente ha sido clave, aunque como bien sabemos no ha sido la última batalla. Entonces, si hubo, por un lado, si hubo celebración o conmemoración aquí en Bolivia, y por otro lado, lo has mencionado de pasada, pero tal vez lo has visto más, ¿cuáles han sido las repercusiones de este encuentro entre Perú y Bolivia en Lima, entre Leguía y Saavedra en Lima, las repercusiones en la prensa boliviana? Nada más. Bueno, doctor, muchas gracias por la exposición. Realmente fue muy interesante, sobre todo en la superposición de símbolos, discursos y momentos históricos para el 24, ¿no? Bueno, tengo 2 preguntas. La primera está relacionada con la preparación diplomática que tuvo Bolivia para llegar a Lima, ¿no? Y todo el discurso que se armó previo a la celebración de Ayacucho. Y el segundo
ya preguntando un poco más, porque me dejó un poco la intriga, sobre su hipótesis, en qué medida el 24, es decir, la celebración de Ayacucho, fue la antesala de lo que va a pasar en el centenario, ¿no? En 1925. Eso, doctor. Voy a agregar para que pueda hacer un uso. A mí me llamó la atención, bueno, lo que ustedes mencionan en varias preguntas, si hubo mejora de las relaciones peruano-bolivianas a partir de esto, etcétera. Pero hice en tu exposición mencionaste que Leguía tenía un discurso panamericanista, ¿no? Y que estaba tratando de vincular esto con el hispanoamericanismo. Y eso me parece a mí fundamental en ese encuentro, porque aparte de las relaciones bilaterales que habían, en ese momento había un contexto internacional de construcción de otro tipo de identidades supranacionales que ya se habían dado antes, ¿no? Por ejemplo, con la elaboración y el uso del concepto de lo latinoamericano. Pero aquí justamente aparece a fines del siglo XIX, principios del XX, el panamericanismo y el hispanoamericanismo. Y ese contexto a mí me gustaría que te refieras un poquito más como un elemento necesario para entender estas relaciones y la aproximación de Bautista Saavedra en ello. Eso quería agregar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas. También me ayuda mucho a repensar el texto, porque todavía lo tengo así en primera versión. ¿Sí? Lo tengo en una primera versión, el texto os mencionaba. Así que todo lo que estoy recibiendo aquí de comentarios me está ayudando mucho para darle un perfil ya definitivo cuando lo tenga. Bueno, sobre la primera pregunta que me hicieron es si que esa idea de la fraternidad que se significó en Lima con la equiparación prácticamente de Leguía y Saavedra en la presencia de los festejos y de las inauguraciones que se hicieron. Yo creo que Leguía se sentía muy bien, muy cómodo con Saavedra, pero esto es una coyuntura, como todos sabemos. Cuando cambian los mandatarios también cambian las relaciones, todo se vuelve como una especie de punto cero, y esto es lo que va a ocurrir también, ¿no? En el caso de esta relación. Cuando Saavedra deja el poder, quien asume, creo, el poder es Daniel Salamanca, ¿no? Bueno, entonces, Siles, bueno, perdón, Siles. Sí, Hernando, pues en el año 26 ocurre un hecho que va como a distorsionar todo lo que ha ocurrido en el año 24. Es que, esto lo he consultado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, se recibe una propuesta del secretario de Estado de Estados Unidos, de apellido Kellogg, que Kellogg dice que como Chile y Perú no llegan a un entendimiento sobre el destino de Tacna y Arica, pues que esos dos territorios también intervenga Bolivia en ese tema. O sea, que incluso hasta que Tacna y Arica pudiesen pasar a ser territorio boliviano, y así se resolvería el tema de su mediterraneidad, ¿no? Esa es la propuesta de Kellogg. Y entonces en Perú reaccionan furibundamente contra esta recomendación de Estados Unidos, un poco como el panamericanismo, que se va a resentir por este tipo de solución que plantean desde Estados Unidos. Y por supuesto esto obliga paradójicamente a que la diplomacia chilena también se reactive y ya comience a entenderse con Leguía para resolver el asunto de estas dos provincias cautivas peruanas que se va a producir en 1929, ¿no? con el referéndum que conduce a que Arica pase a Chile y Tacna regrese a Perú. Bueno, pues todo esto entonces lo menciono por el hecho de que realmente si Bautista Saavedra quizás hubiese emprendido seriamente el tema de la reelección, quizás otro habría sido también
el tipo de fraternidad que hubiesen tenido Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, esto es un poco como algo que lo he estado comentando aquí con algunos colegas, con Marta sobre todo, y pues creo que es un tema que también merecería, ¿no?, ser tratado. Lo que pasa después del 24, en el caso peruano, ¿no?, cómo fue la participación peruana también en los festejos del año 1825 en Bolivia. Nadie sabe cómo, por lo menos en la historiografía peruana, no hay interés por este asunto, ¿no? Y creo que es algo que debe tratarse. En el caso, ya volviendo, bueno, y por eso te quería responder a tu tema, ¿no?, de panamericanismo y hispanoamericanismo. Ciertamente son dos momentos que confluyen en los años 20, como bien dices tú, han surgido ya en el caso de fines del 19, esa polémica entre latinos y anglosajones, pero en los años 20 esta instrumentalización que hace Leguía de panamericanismo y hispanoamericanismo le va a servir a él para maniobrar bien dentro del asunto de conflictos limítrofes que tiene Perú como había mencionado antes, no solamente con Chile, sino con Ecuador y con Colombia. Entonces, todo este tipo de manejos estratégicos que hace Leguía es muy hábil, creo que es uno de los políticos más hábiles que ha tenido, gobernantes más hábiles que ha tenido Perú en el siglo XX, pues él lleva adelante todo este tipo de circunstancias. Una cosa que le es básico a Leguía para poder emprender también este tipo de discursos es no tener oposición dentro de Perú. Es decir, Leguía se sabe deshacer de todos sus enemigos políticos, incluso aunque sean parientes suyos, ¿no? Tenía un ministro en el año 22 que se llama Germán Leguía y Martínez, que en el año 24, cuando se va a producir la primera reelección de Leguía, se anuncia que él va a competir con él. Inmediatamente es exiliado, ¿no? Era ministro, es destituido y es exiliado. Y entonces, y siendo pariente, ¿no?, de Leguía. Es decir, Leguía no toleraba que nadie le hiciese sombra política. De hecho, por eso el oncenio de Leguía es considerado un gobierno autoritario, porque realmente pues, cualquier tipo de oposición él la sabía diluir con los exilios o con premios, ¿no?, con premios de becas a jóvenes enemigos, como por ejemplo José Carlos Mariátegui, ¿no?, que lo exilió, lo mandó con una beca a Italia, y allí fue una forma de exilio dorado, ¿no?, que tuvo Mariátegui. Bien, ese es un poco lo que quería decir sobre hispanoamericanismo, panamericanismo, pero va a seguir siendo, después de Leguía, una fórmula que van a usar los gobernantes peruanos para preservarse en el poder, ¿no? Es decir, el trato con Estados Unidos en buena parte del siglo XX, sobre todo hasta que llega el general Velasco Alvarado en el 1968 al poder, a través de un golpe de Estado, es ahí cuando se rompe el panamericanismo, ¿no? Estados Unidos se convierte en el enemigo, en el culpable con su imperialismo de todos los males que vive Perú. Pues todo ese discurso recién surge en los años 70, pero hasta ese momento hay toda una especie de cordialidad peruano-estadounidense que está sustentada en ese panamericanismo que inauguró Leguía. A ver, en el año 24 me preguntan sobre la participación popular, sobre todo de la población negra, en la batalla de Ayacucho. Sí, por supuesto que hubo esa participación. Lo que no se todavía ha estudiado bien es hasta qué grado apoyaron a los realistas o apoyaron a los patriotas, o al ejército gran colombiano de los patriotas, ¿no? Es decir, ahí todavía hay una polémica. Quizás lo que ha incidido más en ese tratamiento historiográfico de esta época del 1824 es que se ha considerado como una guerra civil. Es decir, no es una contienda solamente entre realistas y patriotas, es una contienda entre peruanos contra peruanos, entre bolivianos contra bolivianos, es decir, entre gente que realmente apoya bien a los realistas o bien a los patriotas, siendo población peruana o según su origen, ¿no? Sean indígenas, sean negros,
Eso todavía no está bien visto, pero creo que predomina esa idea de que realmente participaron en los dos bandos. Así que fueron patriotas, pero fueron también realistas, ¿no? Y ese es un poco como que lo que se tiene que resolver todavía dentro de la historiografía. Sobre la pregunta de Ana María Lema, yo me he documentado sobre Bautista Saavedra gracias a trabajos como más recientes, ¿no? Como los de Marta Iruró, que publicó en Avala, Piedra y Palo una buena síntesis, pero también un trabajo antiguo de ellas sobre Saavedra. El trabajo de Gonzalo Rojas Ortuste, dedicado también a Saavedra, y también de François Martínez, también tiene algunos trabajos, ¿no?, muy importantes. Todo eso me ha servido de mucho, así como también para mí descubrir trabajos sobre Jaime Freire, de Mauricio Sousa, o Ana Reca Prada, o Curmi Soto, pues también me han servido de mucho. Sí, me encanta conocer la historiografía boliviana, actualizarme y sobre todo combinarla con la peruana, ¿no?, que es lo que creo que debería ser un académico, por lo menos creo que lo más serio que tendría que decir, o sea, hacer un estado de la cuestión en un caso como este de relaciones bilaterales, pues tanto de la historiografía peruana como de la boliviana. Y a esto pues también incido también en tu pregunta, Ana María, sobre cómo se participaron los peruanos, ¿no? ¿Cómo la pregunta era? Sí, ¿cómo fue la conmemoración de Ayacucho en Bolivia? No, estoy ahora precisamente viendo los periódicos bolivianos. El problema está en que sí he podido ver que entre el discurso presidencial de Saavedra del 6 de diciembre de 6 de agosto de 1924, cuando anuncia que va a ir a Perú, hay tanto un ataque a Saavedra, se recrudece el ataque a Saavedra como por parte de los periódicos antigubernamentales, como El Republicano, como también hay una especie de hagiografía o como una celebración de este tipo de participación a través de periódicos oficiales como La Reforma. Entonces estoy viendo eso, estoy recopilándolos, y lo que estoy viendo es que Perú está enviando en ese momento personalidades como para sondear hasta qué punto Saavedra va a ser como un anfitrión fraterno, ¿no? O sea, se está sondeando eso. Desde el embajador peruano en La Paz, que he mencionado, su nombre ahora no me acuerdo, pero de Bonaizón, también llega un personaje muy interesante en agosto o septiembre del 24 a La Paz, que se llama Carlos Aramburú, a los cuales se le tributa toda una serie de agasajos por parte del gobierno del municipio de La Paz, porque dice que está escribiendo un libro que va a conmemorar ese encuentro entre Saavedra y Leguía en el futuro, ¿no? Entonces, la verdad yo a este personaje lo estoy tratando de seguir porque es el hermano del director, el que fundó la revista Mundial, que es la que lleva adelante en Lima todo el seguimiento de la presencia de Saavedra. Pero Carlos Aramburú, a diferencia de Andrés Aramburú, que era el director de Mundial, estaba más vinculado al gobierno de Leguía. Es decir, parecía como que es alguien que envían aquí como un emisario para que sondee qué es lo que va a ocurrir, ¿no? De hecho, no se llegó a escribir, nunca llegó a escribir ese libro, Carlos Aramburú. Y todo esto lo estoy viendo en la prensa, que estoy reconstruyendo para darle más complejidad, ¿no?, a este asunto. Y me preguntabas también, Ana María, sobre el discurso previo a Ayacucho, ¿no? No me acuerdo que... Sí, sí, pero yo ahí no he llegado, sobre todo porque me concentro en el 24, estoy tratando de encontrar un periódico boliviano que precisamente informe cómo, desde la parte boliviana, cómo se interpreta aquí en Bolivia esa fraternidad entre Leguía y Saavedra. Pero no he encontrado
ningún periódico hasta ahora que de diciembre de 1924, ni El Diario, ni El Republicano, ni La Reforma, no lo puede ubicar hasta ahora. Bueno, espero que en las próximas 2 semanas, pues lo estoy buscando. No sé si, me parece que han digitalizado en la alcaldía municipal, ¿no? En la biblioteca municipal. Sí. Sí, no, ahí ha ido, no hay ningún periódico sobre diciembre del 24, no hay nada. En la Cancillería, pues mira, gracias a vosotros quizás se encuentre ese eslabón que me falta, ¿no? Puedo encontrar. Y también cuando vaya a Lima, pues veré con más profundidad el tema de la prensa peruana de ese momento con relación al 24. O sea, no he podido consultar El Comercio de Lima, ¿no? Que es una fuente fundamental, ¿no? También para ver cómo se vivió, cómo se trató, ¿no? Este asunto, ¿no? Y bueno, pues, todo eso. Y finalmente, bueno, tu tema del panamericanismo creo que te lo he un poco respondido, ¿no? Ya, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta con este tema. No sé hasta qué hora nos podemos estar. No, creo que no hay ninguna otra pregunta. Sí. Sí, creo que ya se han respondido. Bueno, si me permites el micrófono para... Sí, claro. Muy bien, entonces, creo que hemos tenido un diálogo interesante, una propuesta de lectura de Ayacucho desde el 24, muy novedosa la propuesta, Víctor, gracias. Y las respuestas también creo que, o las preguntas suyas han sido muy interesantes, así que vamos a cerrar esta cátedra del Bicentenario, agradeciéndoles a todos por su presencia, a todos los docentes, a todos los estudiantes, al público que nos ha visitado y que nos ha seguido en las redes sociales. Este mes tenemos otras que están a propósito del trabajo que hacen nuestras mesas organizadas en las jornadas hacia el Bicentenario de la carrera, con otros invitados. También está invitada y que ya les vamos a hacer conocer. Así que muchísimas gracias por su presencia y cerramos por hoy esta cátedra del Bicentenario, invitándolos a seguirnos y a seguir participando de estas reflexiones hacia el Bicentenario. Así que muy buenas tardes y muchas gracias. Querido estudiante, queremos darte la bienvenida A una facultad renovada y líder. Una facultad que prioriza la investigación académica. Una facultad que te enseña a pensar por ti mismo. Una facultad que impulsa las culturas. Con los mejores docentes, con la mejor infraestructura.